Sí, muchas gracias, Marian. Después se arregló todo, así que no hay problema. Y bueno, ganas de escuchar ese EP entonces. Y ahora nos vamos al teatro, porque este viernes es la última función de Canción del Primer Deseo, que es una obra del australiano Andrew Bovell, y que están realizando en la Sala Atahualpa con el elenco de Circular, dirigida por Leonel Schmidt. Y como les contaba al principio del programa, estamos ya acompañados por su director, Leonel, y también por el actor Oliver Luzardo, que los recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, bienvenido. En Mira Montevideo. Muchas gracias. Y bueno, hablemos un poco de esta obra, que leímos algo con Lucila, de que en realidad el autor australiano estuvo trabajando con un grupo teatral español, porque claro, llama la atención que sea como una historia tan de España y del colonialismo español y que la haya escrito un australiano. ¿Cómo es eso? Sí, Andrew es un autor bastante prolífero y que ha tenido... Generalmente lo que escribe es éxito porque tiene una belleza teatral, pero también tiene ese elemento que atrapa a cualquier público, ¿no? Como hay algo cinematográfico siempre en lo suyo, en la narrativa. Y él decidió en su momento ir al teatro en España, a la Abadía, donde se había estrenado su obra máxima, que fue Cuando deje de llover, que en su momento la estrenó en la Comedia Nacional y también fue un éxito, e investigar con ellos desde qué podía trabajar. Y bueno, y ahí obviamente encontró la herida más grande y el silencio más grande que tienen los españoles, que es su guerra civil y su posguerra civil. Y empezó a trabajar con ellos, recopilando anécdotas, historias, y ahí escribió esa obra. Pero fue como por ese lado, porque él quiso ir a ese lugar donde fue un éxito también una de sus obras, y desde ahí surge este texto. ¿Y el nombre que es de Lorca? Canción del Primer Deseo es por Cancioncilla del Primer Deseo, que es uno de los poemas de Lorca. Ahora después tratamos de entender por qué terminó formando parte de una trilogía, ¿no? Recién mencionaste a una de las tres y esta es la última, vendría a ser la última de esta trilogía. Pero antes hablemos un poco, más allá de esto que contabas de la parte de la herida y del franquismo y la posguerra, ¿cuál es la anécdota que cuenta la obra? Bueno, la obra tiene como trama central, sin develar, es una familia, 2 hijos que son mellizos, que viven en la actualidad, en una España actual, bueno, de los 90 o en la actualidad, eso casi que no es tan importante la fecha, que viven junto a su madre, que padece una enfermedad degenerativa de memoria, no sabemos si Alzheimer, si demencia senil, bueno, pero lo tiene. Y a esa casa llega un uruguayo que está dispuesto como a cuidar a esa madre de esos 2 hijos, que uno de ellos rechaza mucho a su madre. Son 2 hermanos, una mujer, Julia, y Luis. Luis tiene un gran vínculo con su madre y Julia tiene un vínculo horrendo que no sabemos muy bien por qué. Y este uruguayo ingresa a esta casa, llega de alguna forma a esta casa y está dispuesto a cuidar a esa madre. Y eso destapa algo, empieza poco a poco a destapar algo que tiene que ver con un silencio del pasado, y la obra lo que hace es un puzzle que va entrecruzando el 1968 y el presente, entonces se va como construyendo esa historia en total. Oliver, el Circular tiene su comisión artística que ustedes eligen las obras, las piensan mucho. ¿Sí? ¿Por qué les interesó esta obra? ¿Qué les pareció que querían transmitir? Bueno, mira, vos sabés que nos impactó. La primera vez que la leímos a la comisión artística, de la cual formó parte, nos impactó. Teníamos la duda de qué pasaba, porque nosotros tenemos el sistema de asamblea, vale decir. La comisión de artística elige una obra y la pasa a asamblea. El temor era que fuera rechazada y fue todo lo opuesto. Es más, nos interesó la temática, lo que estaba explicando él, ¿no? El tema de cómo la gente, de cómo es un puzzle donde al principio no se entiende mucho y al final todo encaja, todo encaja. ¿Qué pasaba con este personaje? ¿Qué pasaba con el otro? Al principio el público no termina de entender. Inclusive vos leyendo tenés que ir para atrás. Pero al final es como que el puzzle completo y queda clarísimo. Y bueno, y la asamblea votó, yo creo que con 2 manos cada uno, porque les encantó a todos. Porque inclusive estaba el tema de lo español de la obra, muy española. Y nosotros lo hacemos a la uruguaya. No hablamos de tú sabes, tú tienes, no.
Lo hacemos Sería rarísimo. y corre perfecto igual, corre muy bien. Nos preocupamos por eso, además, pues si no quedamos muy falso, ¿no? Como el caso del colombiano que decía recién. Claro, que el personaje que es un uruguayo, Claro. el original es colombiano. Es colombiano, sí. Pero Y ¿qué pide la obra? ¿Que sea latino o que sea un inmigrante? No, la obra pide, a priori parece que pidiera que fuera un inmigrante, pero después por lo que se va desarrollando necesita que sea un inmigrante latino porque tiene que haber vivido de alguna forma un periodo de dictadura o algún periodo en donde haya también heridas abiertas por la memoria no resuelta. Como que termina pidiendo que sea, entonces termina pidiendo que sea latinoamericano. Claro. Ahí está. ¿Y el colonialismo ahí cómo aparece? Porque dicen en la gacetilla que tiene como esa temática, ¿no? Ahí debe haber como una especie de, capaz que de discusión, ¿no? Entre el que va a cuidar a la madre y la familia en los Un tratos. poco se da ahí, en esa parte, ¿no? Que es un poco el típico caso de... La visión que tienen ellos de Claro, latinos también. del que viene de América del Sur y viene a solucionarle tareas que ellos no quieren hacer. Un poco eso, ¿no? Sí. Gran sorpresa se van a llevar cuando sobre todo el personaje de la madre que está, de esa cosa de pasar de estar sin memoria por una llave que abre este muchacho y una foto que le trae desde América, que una foto sacada en Madrid, y ahí ella como que recuerda todo y cierra el ciclo, ¿no? Cierra toda su historia, y esa mujer que estaba como Lela, como oída, encaja en quién es y de dónde viene. Porque hay muchos silencios. La España franquista fue una España de silencio. Aquí de esto no se habla. Y fueron muchos años de silencio, fueron 40 años de silencio, donde no se podía hablar. Y justamente lo que decía acá Leonel, la obra tiene dos ejes, el 68, que ya está consolidado el franquismo, y la época actual, que es justamente una cruz, y trabajamos en esa cruz, los que estamos en el 68 y los que están en la época actual. Nunca nos cruzamos, además. Mirá, qué interesante. Claro, y al comienzo, me imagino que para el público, pero después va como cerrando todo, va cerrando y queda todo muy claro, y bueno, y sobre todo el final, porque el final, el comienzo, la actriz que hace el personaje, Susana Groisman, que hace el personaje de la mujer que está como oída, quiere decir la cancioncilla del primer deseo y no lo logra decir, no se acuerda, y al final lo dice entero, porque le cerró todo eso todo ese evento que pasó en la casa con este hombre que vino de Uruguay y que le trajo una foto que le abrió la llave y que reconoció a su madre y a su padre, en fin. Pero es muy humana además, la gente queda como muy prendida porque es sumamente humana la obra. Nada panfletaria además, porque simplemente diciendo lo que pasó ya está, no se precisa subrayar nada. Entonces eso es lo interesante de la obra, que es muy humana, no es política, digamos, por decir, hablar en contra del franquismo. Ya nomás diciendo lo que pasó es suficiente. Claro. Hay mucha gente acá que también tiene esa historia, Exacto. ¿no? Que hijos de inmigrantes y no sé qué, que también se reconocen, creo yo, en Exactamente. están contando ustedes. Exactamente. Y hay una cosa que es interesante, que en España, bueno, yo justo acabo de venir de España por gira con otra obra y hablamos con gente sobre esta obra y que allá no fue tan bien, le fue bien, pero no le fue como nos pasa a nosotros acá, y tiene un poco que ver con que a veces es más fácil mirarse al espejo a través de la historia de otros. Claro. Que mirarse al espejo a través de su propia historia. Entonces yo creo que hay un lugar donde la gente, si bien reconoce la historia de España en esta obra, reconoce también nuestra historia reciente, ¿no? Claro. Entonces creo que lo que le pasó al pueblo español con esta obra fue que les cuesta mucho verse, y como nosotros también, que muchas veces se critica otra película sobre la dictadura, otra obra sobre otro libro, y funciona, creo que es más fácil mirarse en el espejo del otro que mirarse ¿no? En el propio, qué increíble esa. Vuelvo a la pregunta del principio porque no la quiero dejar colgada. ¿En qué sentido se convierte en trilogía estas tres obras?
La trilogía es, que integra Canción del Primer Deseo es Cuando deje de llover, Las cosas que sé que son verdad, y termina con Canción del Primer Deseo. Y es una trilogía que en realidad los personajes no se cruzan, son totalmente independientes, pero tienen que ver con la herencia que cargamos. O sea, lo que nuestro pasado hizo, de alguna forma lo continuamos pagando, para bien o para mal, y lo que no sabemos nos condiciona. Entonces él habla como eso, y habla como que y él tiene como una fijación en eso que es algo de lo que dolió antes, sigue estando en las generaciones. Y cuanto menos se sepa, menos se puede resolver, ¿no? Bueno, los personajes de estos mellizos es imponente porque son de una oscuridad brutal, pero es difícil condenarlos porque es como, ¿cómo vamos a esperar que vean su error si no saben de dónde vienen, no saben lo que les pasó? Entonces él trabaja eso, ¿no? Como la herencia con la que cargamos cuando no la sabemos, lo que puede generar. Por eso es una trilogía, y sobre todo las herencias familiares, es eso. Mira qué interesante. Sí, es un poco lo transgeneracional, o sea, es como que viene del pasado y se va proyectando en las distintas generaciones. Sí. Incluso es como algo tipo griego, una ¿no? nueva teoría bastante instalada hoy en día psicológica. Bueno, ahí está. Racional. Ahí está. Interesante. Muchísimas gracias por haber estado acá. Les recordamos, última función este viernes 28 de noviembre en la Sala Atahualpa a las 21 horas, Canción del Primer Deseo. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotras nos despedimos. Hasta mañana a las 17:30 en Mira Montevideo. Chau, chau.